a partir de funciones de dos variables, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el caso siguiente. Vamos a compartir para ver. Entonces eso es lo que vimos, derivada de funciones compuestas, caso 2, ¿sí? Vimos su derivada. Y lógicamente queremos saber qué pasa con derivadas de funciones compuestas de no solamente el caso 2, podríamos decir de una función de 2, 3, 4, 5 variables. Si tenemos una función de dos variables que está en función de sus dos variables intermediarias y que dicha variable intermediaria está en función de otras dos variables que son las independientes, ¿no? Entonces, habíamos dicho de que el número de derivadas parciales nos define el número de variables independientes que tiene cada función, en este caso, la función que vamos a componer, ¿no? Y el número de variables intermediarias nos define el número de términos que va a tener cada función. Por ejemplo, aquí tenemos dos variables intermediarias, aquí y tenemos dos variables independientes. Entonces, el número de variables independientes me va a indicar la cantidad de ecuaciones. Y la intermediaria el número de términos que va a tener cada ecuación, ¿no? Habíamos definido las variables así, ¿no? ¿Cierto? Entonces, habíamos definido de que z estaba en función de x y de y, ¿cierto? X y y. Y que cada una de ellas estaba en función de otra variable. Fíjense, estas que hemos redondeado en color amarillo resultan ser las variables intermediarias, que están en función de las variables independientes. En este caso, S y T, ¿no? En ambos casos están en función de esas variables independientes. Por eso que está conformada toda derivada de funciones compuestas por tres variables, habíamos dicho, ¿no? Variable dependiente, variable intermediaria y, lógicamente, la variable independiente, ¿no? Bien. Entonces, para hallar la derivada correspondiente, habíamos analizado también de que el recorrido, que es la derivada de z respecto a x, que había definido aquí, x respecto a s, habíamos considerado este otro término, y nos daba el producto. Fíjense, un recorrido nos define un producto. Otro recorrido que podemos ver, consideramos aquí z respecto a x, que lo tenemos aquí. Si quieren, podemos considerar el mismo valor que se recorre respecto a la otra variable. Lo mismo hacemos acá. Entonces tendríamos el otro producto correspondiente a la otra ecuación, que es la variable independiente t. Si ustedes ven, aquí lo tenemos este y este otro valor. Lo mismo hacemos para el otro término. Entonces, fíjense ustedes que yo hago este recorrido. Derivo respecto a S. Entonces, si derivo Y respecto, o X respecto a Y, estoy definiendo este valor, ¿no? Y derivo Y respecto a S. Tendríamos el otro. Lo mismo hacemos para la otra situación, ¿no? Para respecto a T. Si ustedes ven respecto a Y y respecto a T, ¿no? Que sería este otro recorrido. Entonces de ahí salían esa ecuación. Lo único que acá en el ejercicio que nos dan, debemos
analizar el tipo de función que tenemos, ¿no? Aquí tenemos una función, producto de dos funciones. Y a la X, pues se nos dio. Donde X y Y resultan ser variables intermediarias. Entonces, una vez identificamos y definimos así, vemos que X está en función de otras dos variables, o sea, vamos a hacer la composición. Y que esas resultan ser las variables independientes. En ambos casos, para X y para Y. Lo que nos pide ya la derivada parcial es tanto en S como respecto a T. Entonces, nosotros aplicamos, ¿no?, ese concepto de derivadas parciales para hacer nuestro producto y definir la derivada de la función compuesta. Y si ustedes ven, aquí hacemos eso, ¿no?, hasta llegar a definir este valor. Lo mismo hacemos respecto a T. Hemos hecho para S y debemos definir para T. Fíjense ustedes que el resultado va a estar en función de la variable independiente, ¿no? Entonces, esa variable independiente en este caso son S y T, que son las que tenemos aquí abajo indicadas. O sea, si ustedes ven aquí abajo, estas resultan ser las variables independientes, ¿no? Tanto para X como para Y. Bien, hasta ahí es lo que habíamos visto, ¿no? Ahí habíamos indicado que viene una tarea, la tarea 5. Pero antes de mostrar la tarea 5, porque la 4 correspondería, no habíamos definido 4, ¿no? Podemos hacer una, podemos hacer dos tareas. Es indistinto, ¿no? Se agrupa y es tarea 4. O la separamos, son 4 y 5. La tarea 4, supongamos que sea el concepto anterior que habíamos visto, que son incremento y diferencial total, y acá podemos considerar la derivada de función compuesta. Pero antes de continuar, veamos el siguiente concepto, ¿no?, que es lo que nos interesa para allá de forma general. Una regla de la cadena de forma general, o si quieren, para una función de varias variables intermediarias, y que dicha variable intermediaria también esté en función de varias variables independientes, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a tener varias variables independientes y varias variables intermediarias. Habíamos dicho que la derivada parciales de cada una de ellas estamos derivando respecto a su variable independiente. Pero si tenemos varias variables independientes, vamos a definir varias ecuaciones con dichas variables independientes, ¿no? Y si son varias variables intermediarias, lógicamente que vamos a tener varios términos, ¿no?, porque el número de términos nos indica las variables intermedias. Y como son varias variables, vamos a tener n términos, ¿no? Bien, a eso es lo que queremos llegar. Pero fíjense, anteriormente habíamos visto una función definida por dos variables, y que dicha variable intermedia está definida por dos variables independientes. Yo me voy a ir a mi pizarrita y voy a considerar que la función está en una función de tres variables, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir acá para irme a la pizarra. Entonces yo quiero definir una función o una función de variables. En este caso una función de tres variables. Entonces consideremos, si en W, que esté en función de tres variables. Tres variables intermediarias. Llamémosle U, T, o al revés, ¿no?, cambiemos el orden. V y T.
Tendríamos aquí U, B y T. Donde U también va a estar en función de tres variables. Entonces, dicha función, lógicamente, que la vamos a definir en función de X, de Y y Z, ¿no? Lo mismo hacemos para la otra variable independiente, B, o intermediaria, pero que va a estar en función de la variable independiente X, Y, Z. Y en este caso, la otra variable intermediaria, T. Vamos a mantener el orden alfabético de las funciones y consideramos X, Y, Z. Bien, yo quiero hacer la composición de dichas funciones. Entonces, si ustedes ven, debo hacer la derivada parcial. Habíamos dicho que este número de variables intermediarias nos dice el número de variables, el número de términos de cada ecuación. Y esta variable independiente es el número de ecuaciones. A ver, hagamos nuestro diagrama de árbol. Entonces, en nuestro diagrama de árbol podemos decir que está definido así, donde U, B y T, ¿no? Y cada una de ellas está en función de la variable independiente. Podemos decir X, Y y Z. Igual aquí, X, Y y Z. Para T igual, X, Y, Z. Entonces, no nos olvidemos que cada una de ellas nos está expresando que está en función de esa variable independiente. Tendríamos ahí definido, si quieren, nuestro árbol de dicha función compuesta, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos tres variables independientes y tres variables intermediarias, ¿no? Entonces, yo quiero definir mi derivada parcial. Entonces, yo debo hallar respecto a X, a Y y Z, ¿no? Entonces, eso es lo que debo hallar. Hallo mi primera derivada parcial y digo la derivada de la variable dependiente, W, respecto a mi variable independiente X, a que es igual. Entonces, para ello yo voy y digo que la derivada parcial de W respecto. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo hago eso, ¿no? W respecto a. Yo tengo mi primer producto. Debe ser derivado de la variable intermediaria respecto a su variable independiente X. Entonces, yo también defino esa derivada parcial. Entonces, U respecto a X. Si ustedes ven, acabamos de encontrar nuestro primer término que corresponde a esa derivada de la variable intermediaria U. Más me voy a la segunda variable intermediaria. Entonces, si ustedes ven, aquí yo tengo que debo hallar la derivada parcial de W respecto a B.
Entonces, esa misma variable, fíjense que debo hallar respecto a la misma variable independiente, en este caso x, ¿no? Entonces, nuestra variable independiente que vamos a derivar siempre va a ser x. Entonces, mantenemos eso. Se acabó el segundo término que me define la variable intermediaria, en este caso le hemos llamado b. Voy a la tercera. Entonces yo debo derivar la función, fíjense ustedes, respecto a t. O sea, w respecto a t. Hallo esa derivada parcial. Después me indica que debo derivar t respecto a la variable independiente, en este caso x. Pero es su derivada parcial. Es derivada parcial porque esa variable intermediaria tiene 3 variables independientes. Por eso es que hablamos de derivada parcial. Y fíjense que ya no existen más términos, con lo cual tenemos expresada nuestra variable independiente o nuestra derivada parcial de dicha función compuesta respecto a la variable independiente x. Bien, yo quiero hallar la otra derivada parcial que es respecto a y. Fíjense que solamente hemos hallado respecto a x, ¿no? Entonces yo quiero hacer respecto a y. Ingeniero, Ya, una consulta. Siempre entonces que tomemos la derivada parcial de la función w, siempre con respecto a cada término independiente a lo último, o sea, al principio, por x, después y, después z, ¿sí? teniendo en cuenta el árbol, ¿no? Sí, ya. Teniendo en cuenta el árbol, porque si no lo tiene el árbol, ¿qué va a poder hacer? No va a poder hacer nada. Sí, ¿Ya? ya, ingeniero. Listo. Entonces, en ese sentido, vamos a analizar. ¿Ya? Por eso es que nuevamente yo insisto en hacer la ecuación, para que ustedes se familiaricen qué es lo que está sacando como conclusión usted. Eso es lo que van a hacer ustedes. Y eso es con la práctica y observando, ¿no? Si ustedes lo dejan grabando y se van, no tiene sentido. Por ejemplo, el compañero está presente ahí, lo está observando. Pero si lo deja grabando, no va a ver ese detalle que acabas de ver. Bien, entonces, nuevamente, fíjense ustedes, estamos con B. Debo derivar primero respecto a 1. Entonces, hallo la derivada parcial. Entonces, es la misma anterior, así que no es necesario repetir. Solo que aquí en el enunciado hay que expresarlo, ¿no? Por eso es que sale nuevamente 1. Pero ahí, recién aquí cambia la otra variable independiente, ¿no? U respecto a Y. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo esta situación. Ya tenemos nuestro primer término. Vamos al segundo. Entonces debo hacer respecto a B ahora. La derivada parcial del doble D. No se olviden que en la práctica ya lo tenemos resuelto, lo copiamos, ¿no? Respecto a doble D. Eso debe ser derivado respecto a la variable independiente que nos pide. En este caso es Y, ¿no? Ya no es X. Y más. Entonces, si ustedes ven, acabamos de hacer esta derivada de acá. Y. Acá hemos hecho Y. Y nos falta el de acá. Entonces, el de aquí más este de aquí, ¿no? Entonces, hacemos esa derivada. Entonces, el diagrama de árbol nos ayuda a que no nos compliquemos la existencia, ¿no? Y ya después no van a necesitar el diagrama de árbol para resolver.
ya se van a formalizar y van a comenzar a calcular directamente. Entonces aquí derivada de t respecto a la variable y, ¿no? Su variable independiente es y, por eso es que derivamos. Y por último va a ser z. Entonces nosotros consideramos z derivada parcial de w respecto a z. Es la última variable independiente, no hay más. ¿Ya? Y fíjense que también nos va a salir tres términos. Hallamos, si quieren, esta situación de aquí y aquí, ¿no? Que hay el producto y lógicamente W respecto CI, la derivada parcial U, fíjense, ¿no? Por la derivada de U, pero ya respecto a la otra variable independiente que es Z, la que nos pide, más la derivada parcial de W respecto a la otra variable intermediaria que es B. Entonces la derivada de B respecto a la otra variable independiente Z, ¿no? Y el último término correspondiente a la última ecuación, que es la derivada parcial independiente respecto a Z. Entonces, este es igual a la derivada parcial de la variable dependiente W respecto a su variable intermediaria, que es T, ¿no? Por la derivada parcial de la variable intermediaria respecto a su variable independiente Z. Entonces, aquí tenemos, si ustedes ven, 1, 2 y 3 variables o derivadas parciales con 3 términos de variables distintas. Bien, hasta ahí está todo claro. ¿Por qué le he mostrado esto? Siempre es por algo. Nada se hace por nada. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa si yo digo que esta función está en función solamente de y, z. Esa no va. U está en función de y, z. Y b va a estar en función de y. Bueno, la otra la dejo que está en función de las 3. Entonces yo voy a tener ¿cuántas derivadas parciales si considero esa condición, jóvenes? ¿Alguien me dice algo? En la primera tendría 2 y en la segunda creo que ya no tendría parciales. Seguiría directo a y. Hay derivadas, ¿sí? ¿Ya? Hay derivadas, cuidado. Solo que hay una variable. Y en la t tiene 3 derivadas parciales. Bueno, yo le pido a Y sus derivadas parciales, tanto en X, Y y Z. ¿Cuáles son? Ahí ustedes van a ver recién la importancia del diagrama de Artin. A eso es lo que quiero llegar. Y fíjense ustedes que la metodología de las derivadas parciales también la vemos mucho más clara. Para una función de 4 variables, tanto intermediaria como independiente,
aumenta una ecuación más y aumenta un término más en cada ecuación. Y también nos pueden dar un caso particular, donde nos dan cada una de las funciones y nos dicen hallar su derivada parcial bajo estas condiciones. Lo único que tenemos que hacer nosotros en nuestro diagramita, y en base al diagramita, hallar la derivada parcial. A ver, por ejemplo, si mantenemos esta condición, a ver, tachamos acá, ¿listo? Fíjense que aquí no tenemos la variable X, ¿cierto? Esta no va. Para la función U, ¿cierto? Para la función B no hay X ni Z. No hay X ni Z. ¿Ya? Y las otras sí existen. Bien, como nos pide hallar su derivada parcial respecto a X. Respecto a U no existen. En X no hay. Respecto a Y, tampoco. Fíjense, X no hay. O la variable intermedia no existe. Pero respecto a T sí existe. Entonces, ¿qué sería? ¿Cómo quedaría? Este no va. Este no va. Este sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Podrías Sí. repetir de nuevo por qué ese sí va y los otros no? Porque no existe pues, la variable X, ¿no? Porque está eliminando la variable independiente. No hay la variable X. Está en función de Y y Z. Acá también no existe la variable X. Eso lo vamos a ver con un ejercicio más claro. Solamente aquí lo estamos viendo de forma general. ¿Ya? Acá, en la segunda ecuación, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría en la segunda ecuación? Respecto a Y. Respecto a Y, fíjense que aquí sí existe, ¿no? Yo hago este recorrido y llega. Existen todas. Existen las tres. Existen las tres. Entonces, este está correcto, ¿no? Sí. Sí. Bien. Seguimos con la derivada de la función respecto a Z. Hay uno con su audio prendido. No quiero anotarlo, apaguélo. Bien, entonces en este caso de acá, aquí vemos, fíjense, si existe. Respecto a B, no. O sea, aquí no va. Porque no hay. ¿Cierto? No hay Z acá. B. Y todo lo demás existe, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un término. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 2 términos. Ese es un caso particular, ¿no? Pueden hacerlo separado ustedes si quieren o marquen así para que lo vean mejor. Bien, entonces el diagrama es muy importante, jóvenes. Nos clarifica todo, ¿ya? No nos hace equivocar. Ustedes al comienzo lo vieron, bueno, eso no sirve para nada, ¿no? Es muy utilizado, por algo lo han hecho. Bien. Vamos a borrar para continuar, ¿sí? ¿No? Eso quería aclararle en la parte teórica, porque puede presentársele un ejercicio y después no vamos a saber para dónde disparar. Bien, vamos a un ejercicio. ¿Listo? Entonces tendríamos acá de varias variables, podemos decir que depende del número de variables independientes para definir el número de ecuaciones, ya eso lo hemos visto, y el número de variables intermedias nos dice el número de términos que va a tener cada derivada parcial encontrada, ¿no? Aquí tenemos un ejercicio de aplicación a derivada de funciones compuestas, ¿no?
Aquí está el ejercicio completo, lógico que van a saber, ya tienen idea. Pero ustedes métanse a la cabeza lo siguiente. Este es el enunciado que aparece en la hoja, ¿cierto? Y dice lo siguiente. Un circuito eléctrico simple se compone de una resistencia R. Fíjense, nos habla de un circuito simple. ¿Y qué? La primera pregunta, ¿qué es un circuito simple? Ahí ya tenemos una dificultad. Bien, entonces, si ustedes ven, tendríamos que hacer ese circuito simple. Vamos a acordarnos, ¿no? Física. Física que hemos visto en la universidad o en la escuela, ¿ya? O en secundaria. Entonces nos dicen que el circuito eléctrico está compuesto de una resistencia y de una fuerza electromotriz B. En el momento dado, el voltaje es de 40 voltios y crece a razón de 2 voltios minuto, mientras que la resistencia es 20 ohms, el cual decrece 3 ohmios por minuto. Aquí dice con la ayuda de la ley de Ohm y la regla de derivación de las funciones compuestas, determinar la velocidad de variación de corriente, ¿ya? Fíjense que lo primero que debemos acordarnos de la ley de Ohm es esta, ¿no? Ya la conocemos, hemos aprendido en física. Si no la sabemos, estamos listos. Ahí termina nuestro ejercicio. Bien, como la sabemos, podemos utilizar eso. Pero ustedes preguntarán qué es un circuito eléctrico. ¿Alguien sabe qué es un circuito eléctrico simple? Todos han visto física, por si acaso, ¿no? No hay uno que no haya visto física, tanto en secundaria como en la universidad. En la universidad más a profundidad han visto. O la primera física hemos aprendido en el a nivel de segundo grado, ¿cómo se llama? Secundaria, ¿no? Secundaria le llamaban antes. Escolar es del 1 al 6, ¿no? Y del 6 para adelante creo que es secundaria, ¿no? Bueno, antes de entrar a la universidad. Sale bachiller y entra a la universidad. Ahí le llamamos secundaria, ¿no? Ahora no sé qué le llamarán. Entonces, ahí vimos lo que es circuito eléctrico simple, no sea en física. Y si no lo han visto, por ahí ya, para mí que lo han visto. En física 2 o física 3. Ahí ven más a profundidad. ¿Ya? Entonces, un circuito electromagnetismo, creo que es el tema. Entonces, un circuito simple, a ver, hagamos. Está definido así. Definimos un circuito simple. Vamos a hacerlo. A esto llamamos circuito simple. ¿Quieren ahí? Ahí. Y ahí. Entonces, aquí tenemos una resistencia. Eso es lo que nos dice que hay una resistencia. Le llamamos R. Y aquí está el voltaje. A ver, vamos a hacerlo mejor. Un poco mejor. Creo que ahora sí se acuerda, ¿no?
¿cierto? Y ahí está el voltaje. Entonces le llamamos V, ¿no? Tenemos el voltaje, la resistencia, y en el circuito, lógicamente, que es lo que circula, la corriente, ¿no? Entonces hay una corriente que va en este sentido. Y nosotros subimos la palanca y comienza la corriente y llega y frena aquí, porque hay una resistencia. Y ahí, lógicamente, nos ponían en el colegio un foquito, eso yo me acuerdo. Cuando subían la palanca, alumbraba el foquito, ¿no? Cuando no, no había circulación de corriente, ¿no? Pero fíjense ustedes, apaga a veces se nos enciende estando con el voltaje encendido. A veces baja la intensidad de corriente, el voltaje, o a veces sube. Entonces, al bajar o al subir, comienza el foco a reaccionar. Y a veces se quema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha sobrepasado esa resistencia y lo ha quemado. Porque hay una especie de filamento que controla el flujo de corriente. Que no disminuya, tampoco que sobrepase. Si sobrepasa, lo salta y lo quema. Entonces, este es un circuito simple, ¿ya? Los compuestos ya hacen circuitos en serie, en paralelo, todo eso, ¿no? Entonces, eso llamamos circuito simple. Diga. Es lo que compone los térmicos de las casas, se podría decir así. Usted entra al cuarto de su casa ahorita, tiene toda la ventana cerrada y está un poco oscuro. ¿Qué es lo que hace? El interruptor, ¿no? Que enciende la luz. Al encender la luz está haciendo circular corriente. ¿Ya? Es un circuito cerrado, es como conectar un foco con una especie de batería. Exacto, puede ser como en su casa, entra el interruptor, corta eso, se queda sin luz, ¿cierto? No hay circulación de corriente. Entonces así tenemos los circuitos. Pero este es un circuito de la casa, a veces hay unos complicados, ¿no? Que están en serie, en paralelo, por ejemplo, los circuitos que le decía yo de forma separada para foco, otro circuito para los enchufes, otro circuito para artefactos de alto consumo, y cada uno de ellos está en paralelo, por si acaso. ¿Ya? Entonces, pero nosotros estamos con un circuito simple, más sencillo, ¿ya? Y es el que nos pide. Entonces, fíjense que aquí nos dice voltaje de 40 y crece a razón. O sea, hay un crecimiento precisamente en ese cuando está en 40 voltios, de 2 voltios por minuto, ¿no? La resistencia es de 20 ohms y aquí dice decrece la razón. O sea, hay una disminución de 3 ohms por minuto al cruzar en ese momento por esa resistencia, ¿no? Disminuye. Nos dice determinar la velocidad de corriente. ¿Listo? Bien, la ley de Ohm ya la conocemos. Coloco mis datos. La ley de Ohm. Y ya está. Entonces, si ustedes ven, ahí está nuestra expresión. El diagrama de árbol que lo hacemos nosotros. El diagrama de árbol, aquí lo vemos, fíjense ustedes. Lo vamos a ir formando con la ley de Ohm, la intensidad de corriente y la variable intermedia del voltaje, la resistencia
Y ustedes me dirán de dónde sacamos esto. ¿De dónde sacamos esto? ¿Ya? ¿De dónde sacamos esto? Y esto. ¿Cierto? Porque todo lo demás tenemos menos eso. Fíjense ustedes que el voltaje es voltios por minuto. Minuto es tiempo. La resistencia cuando está en 20 ohms decrece 3 ohms por minuto. También la misma unidad. Si aquí no hubiese dicho minuto y aquí segundo, estamos hablando siempre del tiempo. Entonces, por eso es que colocamos aquí el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje está en función del tiempo y la resistencia también está en función del tiempo. ¿Ya? Bien, yo tengo mi diagramita con mi variable intermediaria y mi variable independiente. Lo único que hago es hacer el recorrido. Fíjense ustedes que aquí yo tengo mi recorrido y derivo la intensidad de corriente respecto al volumen. Ahí. No se olviden que de esta expresión, la ley de Ohm. Entonces, si ustedes ven, estamos definiendo así. ¿Qué hacemos? Derivamos la ley de Ohm respecto a cada uno de sus variables, ¿no? ¿Cierto? ¿Para qué? Para definir esa función compuesta, que es la que reflejamos aquí. ¿Ya? Entonces, como voy a derivar respecto al tiempo, hallo la derivada parcial de la función, en este caso y respecto a B, el voltaje, y el diferencial del voltaje respecto al tiempo, más la derivada de la intensidad de corriente respecto a la resistencia, por la derivada de la resistencia respecto al tiempo, ¿no? Y de ahí sale esa expresión. Entonces estamos haciendo este recorrido. Fíjense que hacemos este y lógicamente este otro. Por un lado, ¿qué es este término de aquí? Entonces ahí teníamos el primer producto, ¿no? ¿Ya? Entonces para el otro hacemos lo mismo, intensidad de corriente respecto a la resistencia que la tenemos aquí, hacemos el recorrido acá, agregámoslo, entonces tendríamos este y este recorrido. Lógicamente que es el producto de esas dos derivadas, la una que es parcial y la otra una simple derivada, ¿no? Bien, entonces esos valores salen de ahí, de la ecuación. La estamos reflejando de acuerdo al análisis que hemos considerado. Entonces yo debo hallar la derivada parcial de ello respecto, en este caso, respecto al voltaje. Si yo derivo, aquí yo tengo 1 sobre R, entonces que está aquí 1 sobre R. El otro lo mantengo porque es la variación del voltaje respecto al tiempo, que de eso resulta ser 2 voltios minuto. Abajo estamos derivando la intensidad de corriente respecto a la resistencia. Yo me voy a la expresión y derivo respecto a la resistencia, B es constante y la variable es L. Por lo tanto, me va a salir menos B sobre R cuadrado, que es lo que acabamos de calcular aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, de forma posterior, ¿qué hago? Reemplazar todos los valores. Fíjense que la variación habíamos dicho que crece 2 minutos y el ohm decrece
en 3 minutos, precisamente en esas condiciones. Por lo cual la velocidad de intensidad de corriente, que es la que nos piden, no se olviden que la velocidad es algo sobre el tiempo, ¿no? En este caso, vamos a ponerle minutos. Entonces, 0,4 amperes por minuto. Nuestro ejercicio está definido, ¿no? ¿Alguna pregunta que tuviesen acá? Ahí no hay. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos una aplicación de derivada de funciones compuestas. A ver, creo que viene una tarea, veámoslo. Sí, tarea 5. Vamos a borrar. Bueno, definamos las tareas, ¿no? Si quieren la agrupamos en uno, si quieren la hacemos dos, no sé. Es indistinto, ¿no? Veámosla, pues, ¿no? Veámosla y van a ver que no es complicado. Es todos los conceptos que hemos visto. A ver, vamos a dejar de compartir acá y vamos a entrar a verlo, ¿no? Bien, no lo puedo abrir los dos grupos. El primero que he encontrado es el grupo P. Vamos a trabajar sobre el grupo P. A ver, la tarea 3 ya la tienen, ¿no? Para la siguiente semana. La tarea 4, habíamos dicho que es incremento y diferencial total. ¿Ya? Tenemos el incremento, bueno, es hacerle la expresión y resolverla, ¿no? Y el diferencial también. Y en la derivada, pues el diferencial, porque no le piden un punto. Estos 14 ejercicios es muy mecánico. Acá, calcular los diferenciales enunciados a continuación. Fíjense, jóvenes, que este ejercicio es el 1. Hemos hecho muy parecido, ¿no? Por no decir el mismo. Y además nos pide el error porcentual. Entonces, fíjense, ustedes dicen que de 2 pasa a 2.03. O sea que hay un incremento de 0.03. Y de 5 pasa a 4.97. ¿Qué quiere decir? Que decrece en 0.03. ¿Cierto? Entonces el incremento va a ser de 0.03 por aumento y en disminución, ¿no? Entonces tenemos ya los incrementos y podríamos decir los diferenciales, con el cual estaría resuelto, digamos, ese enunciado. Y acá en el 2, fíjense, pareciera que es complicado, pero no. ¿Cuánto falta para llegar a 6? 0.02, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una disminución de 0.02. ¿Ya? Entonces, allá el incremento y el diferencial no es complicado. Aquí hay un crecimiento de 0.02 a 8. Aquí para llegar a 6 necesitamos 0.02. O sea que hay un crecimiento de 6 a 5.98 y en el otro hay un crecimiento de 8 a 8.01. Entonces, ese es el análisis que debemos hacer. Acá, fíjense, también menciona ahí de 11.98 a 30.0. Siempre le va a haber un porcentaje un poquito mayor que es que nos va a ayudar para el incremento. Entonces, en cada uno de ellos ustedes ven
que aparece eso. Hay un incremento, un crecimiento, un aumento, siempre va a haber en eso en incremento total y diferencial. Esa es tarea 4, si quieren llamémosle. ¿Ya? No, que tienen que practicar. Bueno, sí. Veamos la tarea 5. Bueno, la tarea 4 sería esa, la tarea 5. Fíjense, la tarea 5, estamos hablando de lo que estamos acabando de concluir con el tema de derivadas de funciones compuestas. Regla de la cadena. Fíjense, aquí tenemos X coseno de T y seno de T igual a pi. Podríamos decir que en los 3 primeros ejercicios, el caso 1. En el segundo enunciado podemos hablar del caso 2. ¿Cierto? El mismo problemita. Caso 2, aquí ya comenzamos a aumentar variables. Fíjense aquí una variable, ¿de cuántas variables intermediarias? En el tercer enunciado tenemos una X, Y es 2, Z es 3. O sea, 3 variables intermediarias. Fíjense ahí, hay 3 variables intermediarias. Pero X, Y y Z están en función de 2. Entonces nuestro diagramita nos pide allá la derivada parcial, tanto en U como respecto a N. Lógicamente que van a haber 2 derivadas parciales porque las variables independientes son 2, U y B. Ahora, ¿cuántos términos? 3, ¿no? ¿Cierto? Porque hay 3 variables intermedias, X, Y, Z. Eso le va a ayudar con el diagrama de A, ¿ya? Entonces aquí utilicen el diagrama. Cada uno acostúmbrense a utilizar el diagrama de A. Y acá, fíjense, le habla exclusivamente del diagrama de A. ¿Ya? Entonces, y expréselo, tal como hemos estado así, ¿ya? ¿Listo? Entonces no hay ningún problema del otro mundo. Eso sí, tiene que sentarse a hacerlo, porque nadie se lo va a hacer. Hasta pagando a veces lo hacen mal, porque ponen otro no. Aquí, para los ejercicios siguientes, evaluar la siguiente demostración. Así como hemos hecho demostraciones de cualquier derivada parcial, solo que aquí hay funciones compuestas. Fíjense que aquí hay una función y donde lo que está en paréntesis es una variable. ¿Ya? Entonces, debemos derivar y ver si cumple esa condición. Igual acá. Fíjense, x cuadrado menos y cuadrado me puede representar una función. ¿Cierto? Y esas son mis variables independientes. Igual acá. Lo que está dentro del paréntesis me va a representar a una función. Entonces me pide demostrar eso. Y esa función es una función de 2 variables. La que está dentro del paréntesis. En cada una de ellas, que están dentro del paréntesis, es una función de 2 variables. Y ahí debemos derivar la función compuesta. Por eso que ahí quiero ver cómo lo tienen el concepto de derivada de funciones compuestas, ¿ya? Cómo lo manejan. En este otro enunciado de acá, de la segunda página, son los problemitas que hemos visto. Dice el primero, un voltaje en circuito satisface la ley de Ohm. Casi parecido que el que vamos a hacer. Acá este otro, fíjense las longitudes. Acá el radio circular recto, creo que lo hicimos también. Acá hay otro radio del cono circular. Hay muchos ejercicios muy parecidos, que lo hemos resuelto, ¿no? Entonces, esa es la tarea, si quieren, 5. Si quieren le ponemos 4 al lado y listo. Pero si quieren lo mantenemos así, lo mantenemos. Esa van a ser para el día, la siguiente semana, el día 21.
porque la semana que viene vamos a seguir avanzando y vienen más tareas. Voy a dejar de compartir para ir ahí. ¿No? O mejor voy ahí. Entonces vamos a habilitar y le ponemos fecha. Tarea 4 está habilitada. Tarea 4 también mostramos. Pero ahí debe haber otra fecha. Como vemos la fecha. La fecha sería el jueves 21. Jueves 21, última hora, ¿no? Disculpe, ingeniero, pero para el jueves 21 tenemos la tarea de la entrega número 3. ¿Va a ser el mismo día también? Sí, yo le dije ese día, ¿no? Hay otra tarea más que viene. Sí, sí. Para esta semana, ¿de verdad? Por eso es que no tenemos que descuidarnos, tenemos que avanzar. Así no nos olvidamos los conceptos. No se olviden que yo soy estudiante igual que usted. No nos aprendemos. Y ¿saben qué? Se descuida un día, 2 días, cuando acuerda hay otra tarea de otro lado y uno no sabe por dónde empezar. La verdad estamos avanzando muy rápido. Yo diría muy lento. No se olvide que debemos acabar el programa ¿y cuándo es la última clase? A fin de julio. En agosto hay que entregar notas, ¿no? Primeros 2 días. Más bien al comienzo hemos ido a leer. Entonces podemos entregar desde 19, ¿no? Igual que el anterior. Además, esta materia es fácil, no es difícil, no se preocupe. Al menos el que la ha pasado muy bien, cálculo 1, no creo que tenga problema. Viene a pasear nomás acá. Y cumplir, ¿no? Hay que cumplir. Hubo un compañero que sacó 100 el anterior semestre. Muy bueno. ...80021... y eso sería para la tarea 4. Tarea 4 ya está habilitada. Tarea 5. La habilitamos. Yo podía agruparlo, ¿no? La tarea 4 con la 5, ponerle 4. Pero debémosla separar. Entonces, vamos a mostrar y cambiamos fecha. Ustedes se fijan si está habilitado y me avisan, ¿ya? Vayan haciendo porque vienen más tareas. Pero eso no quiere decir que deben cumplir hasta ese día sí o sí. Clase atrasada, 20% más. Esta es la tarea 5. ¿Sí? Tarea 5. La 4 ya se ve, ingeniero. Muy bien, ahorita la habilitamos a 5. Está todo correcto como lo hemos puesto, ¿no? Y hasta medianoche, como hemos quedado. Este sería 19. 8 de la mañana. Y 00, ¿no? Vaya,
Se salió. Esta pantalla me frega. 00. Bien. 19 de abril, fecha de entrega hasta el 21, medianoche. Muy bien. 4 y 5 ya se ve, ¿no? Bien. Ingeniero, la 3, la 4 y la 5 para el mismo día. Sí, el mismo día. ¿Y no hay posibilidad de que nos atrase unos 2 días más, por favor? Puede. A ver. Hasta el sábado, digamos. Por favor. Por favor, ingeniero. Ya, Justo al para sábado. esa fecha tenemos exámenes algunos también, ingeniero. Seguro que vamos a tener también nosotros. No se preocupe. A ver. Entonces el 4 y el 5 para el domingo. ¿Sí? Domingo, ¿cómo es? No es domingo, ¿no? Jueves 21, sábado 23. Y el 4 y el 5, sábado 23. Quedan lo mismo, ¿sí, no? ¿O no es tanto? Cuatro. Bueno, para mí es lo mismo. 23. Ya está 23, fíjense. Ustedes lo verifican. Tarea 4. Y 5. Igual, si no pueden, no se olviden que siguiente clase de menos 20%. No le estoy sancionando tan drásticamente. Pero sí hay una sanción si no cumple. Ya a partir de la quinta clase ya no tiene validez. O cuarta clase. ¿Se puede presentar después? Disculpe, ¿eso está diciendo? Eso es lo que hemos dicho en un comienzo, ¿no? Que Es que no puedo entrar, va a disculpar. sobre el 100% es la fecha indicada. Ahí clase atrasada menos 20%. ¿Ya? Ah, ya, muchas gracias. O sea, en 5 clases ya queda 0. ¿no? No Se va tiene acumulando. Diminutivo, ¿no? No es acumulativo. El descuento, ingeniero. El porcentaje es... Usted quiere aumentarse, ¿no? Bien. Buena táctica. Qué buena labia. Se va acumulando el descuento. Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces, en ningún momento hemos dicho, bueno, hasta aquí no me entregan más. Hay esa posibilidad de que desde el primer día de clase, eso hemos dicho. Se va a ver la entrega, solo de aquellos que no puedan por X o Z motivo. Cada clase atrasada es 20%. Menos. Bien, entonces creo que ya están las dos tareas. Jóvenes, a ver, fíjense. Sí, las dos ya están, ¿no? Sí, ya, ingeniero. Bien, o sea, 2 días más, 2 días menos, si no lo hacen igual. 20% no es mucho. Bien, entonces volvemos a nuestra siguiente tema. A ver, siguiente tema, derivada de funciones implícitas.
¿Qué es una función implícita, jóvenes? ¿Alguien sabe qué es una función implícita? Hola, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿Se ve? pero nadie sabe. Nadie sabe cómo pues no van a saber. Nadie le responde. Usted, a ver, vamos. Ingeniero, ¿Cómo no van a saber? Es fácil. Cuando ¿Sabe? la variable está despejada. ¿Verdad? La variable despejada. Ah, no. Vale, ingeniero. Ingeniero, quería decirle que me voy a desconectar de la clase porque se me presentó un problema con un familiar. Ya, no se preocupe. Algunos se van sin despedirse. No se preocupe. Chao, ingeniero. Gracias. A ver, ¿qué es una función implícita? ¿Aquí qué dice? Cuando la función es igual a 0. Exacto. O sea, cuando cualquier ecuación de una función no está despejada, ¿no? Lo que dijo el compañero. Pero el compañero dijo al revés, cuando la función está despejada, ¿no? Sí, eso. Quería decir al revés. O sea, cualquier ecuación está igualada a 0, fíjense que ahí no tenemos ninguna variable definida, ¿cierto? Entonces, cuando no está la variable definida, es igual a 0, decimos que es función implícita. Sin embargo, hasta ahorita todo lo que hemos visto son funciones. ¿Qué tipo de funciones son esas? Que no son implícitas, van a decir. Sí, estoy de acuerdo, pero tiene un nombre. Explícita. Explícita, eso es. O sea, todas las funciones que hemos analizado son funciones explícitas, ¿ya? Me traje mi agua caliente y se me ha enfriado. Bien, entonces, a eso llamamos funciones implícitas cuando la variable no está definida, ¿ya? Entonces, por eso que siempre tenemos una expresión en la cual debemos igualar a 0. Por eso que aquí decimos, se supone que una ecuación f de x y igual a 0, ¿ya? Define a implícitamente como una función derivable de x. Es decir, y igual a f de x, donde f de x y va a ser igual a 0. Para todas las x del dominio de f, f es diferencial. Y se puede aplicar el caso 1 de la regla de la cadena para derivar ambos miembros de la ecuación. O sea, la función de dos variables igual a 0. Con respecto a x, puesto que tanto en x como y son funciones de x y se obtiene esta expresión. Fíjense que estamos aplicando aquí. La derivada de la función compuesta, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la función? Fíjense que ahí estamos hallando la derivada. Es como si tuviésemos este valor igual a W, donde W está en función de ¿qué? De X y de Y, que son la... y donde Y está en función de X. Entonces tenemos una función definida de esa forma. Entonces la función respecto a X, la función respecto a Y. A esa variable intermedia derivo respecto a su variable independiente, que hemos considerado X, que es la única, ¿no? X.
y aquí y respecto a x. Entonces estos dos equivalen a 1. Por lo tanto, por eso es que decimos igual a 1 y el otro es distinto a 0. Por lo tanto, fíjense ustedes aquí, esta expresión de aquí, que la derivada de y respecto a x, que es lo que aprendimos en cálculo 1. Este miembro pasa al otro lado con signo cambiado, por ese signo menos. Derivada de la función respecto a x. Sobre esta expresión de acá, ¿no? Que es la que tenemos aquí. Entonces a eso llamamos la derivada de la función de x respecto a la función de y. Aquí fíjense algo interesante, se ve. Yo lo voy a poner con otro color. Vamos a poner el celeste. Y lo vamos a hacer gruesito, ¿no? Fíjense ustedes que aquí nos dice que el diferencial en y. Y aquí no tiene la derivada parcial en y. O sea que va cruzado. Y acá yo tengo el diferencial en x y aquí yo tengo la derivada parcial en y. Ese dato es importante. O sea que yo puedo definir, si ustedes ven, estas dos ecuaciones solamente también. A ver, puedo decir que este valor es igual a este, ¿no? Eso es lo que nos indican. Y eso fue lo que aprendimos en cálculo 1. ¿Listo? Y nace de ahí, de estas expresiones que ustedes ven, que es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Ustedes van a ver más después, también hay muchas cosas que no le entendíamos en la materia anterior, pero que ahora la van a ver mucho más claras, ¿ya? Y aquí empezamos con 1, ¿no? Entonces, la derivada de la función implícita queda definida así. Por eso es que muchos usan esta expresión, la que están con rojo. Es lo mismo decir que la derivada de la función parcial respecto a x sobre la derivada parcial respecto a y. Lo mismo. ¿Ya? Bien. A ver, veamos un ejercicio que apliquemos eso. Vamos a borrar. Aquí, por ejemplo, fíjense, nos dan la función. Esta función no la dan. ¿Cierto? ¿Qué nos pide? Determine esa derivada parcial. Bueno, el cálculo 1, ¿cierto? El cálculo 1 nos pedían eso. La ecuación la podemos escribir, fíjense, la igualamos a 0. Toda la ecuación la igualamos a 0, que es lo que tenemos. Si ustedes ven, igualamos. Introducimos 6x con signo negativo y nos va a dar x cubo y y cubo menos 6xy igual a 0. Esa es nuestra función implícita. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que para hallar la derivada de la función implícita debemos derivar arriba la derivada parcial de esa función implícita respecto a x sobre la derivada de la función implícita respecto a y. Pero eso debe ser negativo. Entonces, esa es la definición que acabamos de ver acá anteriormente, ¿no? Esta expresión que ustedes ven aquí. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, derivo la función, esta función implícita respecto a x. Si derivo respecto a x, estamos hablando de derivadas parciales, porque es una función de dos variables. Y la considero constante. Entonces, si derivo, tendríamos 3x cuadrado. Segundo término, no hay variable x, se anula
es 0, derivada de una constante es 0. Y aquí debo derivar respecto a x. Entonces tendríamos menos 6y. Ya he derivado mi función, he hallado mi derivada parcial de los tres términos de esa función. Al denominador, fíjense, debo hallar la derivada parcial respecto a y. Lo mismo hago, agarro la función principal, que es la función implícita. Primer término, estoy derivando respecto a y, por lo tanto, x es constante. Derivada de una constante, 0. Derivo y, 3y cuadrado. El exponente bajo, le resto 1, queda 3y cuadrado. Aquí tengo menos 6xy, estoy derivando respecto a y, y queda x, ¿cierto? Queda esa expresión. Si ustedes ven, puedo factorizar el término 3. Lo puedo hacer, lo hago. Si quiero anular este signo, también puedo anularlo. Solo que aquí me va a cambiar de 2. Bueno, esa es mi derivada de función implícita. Ese es mi resultado hasta aquí. Ese signo negativo siempre va a ser por delante, siempre va a ser menos, Sí. ingeniero. A ver, veamos por qué es. Por la fórmula que está hablando. Por que se despeja, ¿no? Eso. Fíjense, de aquí despejamos. Estamos con esta expresión que hemos derivado. Entonces, y acá fíjense, diferencial x sobre x es 1. Todo esto equivale a ser 1. Por eso es que ese término lo pasamos al otro miembro, sale negativo. Entonces nosotros, en forma posterior, lo único que vamos a hacer es aplicar el concepto, ¿no? Podemos hacer este de acá o, en su defecto, el otro. O sea, podríamos decir que esta derivada va a ser igual a esta otra, ¿no? Y eso es lo que estamos aplicando en el ejercicio de acá. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces tomamos en cuenta eso. Esta es la expresión. Lo único que llamo es la derivada parcial. Porque hay algunos se van a preguntar, y ese signo menos ya saben ahora de dónde sale. Bien. A ver, si quieren otra función. Hay otra forma de derivar, ¿no? Que aprendimos en cálculo 1. ¿Se acuerdan? Hay otra también, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, se la voy a dejar para que lo vean en la otra clase y me lo presenten. De este mismo ejercicio aplicando el otro método como es. Entonces, es muy similar a esto de acá que vimos anteriormente. Muy parecido al anterior, ¿no? Ahí. Entonces, quiero ver qué hace. O sea, a ver, a este ejercicio, ustedes lo tienen así. Entonces, como si tuviéramos esta expresión, debemos derivar toda la ecuación. O si quieren, esto lo derivamos. A ver. Muy grueso, ¿no?
Entonces, yo quiero derivar todo esto. Pero no se olviden que nos pide ya esto, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era eso? Había que derivar aquí. Me voy a ayudar un poco. X cubo, que debe ser derivado, más y cubo, que debe ser derivado, más, bueno, una constante, y aquí debe ser derivado de esas dos variables. Bueno, por este lado no hay ningún problema. Acá debemos aplicar el cociente, ¿no? ¿Cierto? El cociente de estas dos funciones. Bueno, ahí lo dejo para que ustedes continúen. Algunos ya se deben acordar. Otros, si no se acuerdan, lo van a aprender. También llegamos a este valor, ¿cierto? A este valor que nos dan aquí. A este o a este. Es el mismo. ¿Ya? Entonces debemos calcular eso. Bien, se lo dejo para que repasen ese cálculo. Bien, vamos a nuestra materia. Cálculo. Fíjense ustedes que aquí nos dice de tres variables, ¿no? Porque yo tengo una función la igual a 0. Si la igual a 0 es una función de tres variables. Una función implícita de tres variables. ¿Cierto? Entonces, de ahí yo debo aplicar las derivadas parciales que nos piden. Entonces, ¿cuántas derivadas parciales vamos a encontrar? Son dos, ¿no? A ver, aquí habíamos dicho que cada una de las variables puede asumirse como variable dependiente. Si yo tengo una función de 3, por decir, aquí la tenemos. Una función de 3, yo le igualo 0, me da la función implícita, ¿sí? ¿No? ¿Qué nos la da acá? Variable. Pues puede definir una de estas. Esto significa que cada una de ellas debemos derivar. O sea, las dos primeras son las variables independientes y Z resulta ser la dependiente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hemos considerado Z la variable independiente. Entonces, cuando tenemos una función así de tres variables, cada una de ellas puede considerarse como variable independiente. ¿Ya? O sea que tenemos tres posibilidades de la derivada parcial. Aquí tenemos una. ¿Ya? O sea, si ustedes ven, cada una de estas funciones, aquí estamos hallando la derivada, cuando la variable dependiente es z. Si esta función despejamos z, va a estar en función de x de y. Entonces vamos a tener dos derivadas parciales. Lo mismo puedo hacer para y. Entonces, si es para y, fíjense que aquí estamos considerando a z en función de x de y. Porque cada una de ellas pueden asumirse como variable dependiente. ¿Ya? Eso no se olvide. Entonces, si yo tengo la derivada parcial respecto a x, respecto a y, en una función implícita, bajo estas condiciones, ¿cuántas derivadas parciales de funciones implícitas vamos a tener? ¿Qué dicen ustedes?
una pregunta que hago. O sea, que vamos a obtener a ver, mi función implícita es esta, ¿no? Sabemos que de forma general x, y, z, si igualamos a 0 es la función implícita, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo despejar z, porque cualquiera de ellas puede ser la variable dependiente y las otras van a ser la variable independiente. Entonces, si considero a x, a z como variable dependiente, las otras variables van a ser variables independientes. Por lo tanto, puedo hallar la derivada parcial de z respecto a x o de z respecto a y. Supongamos que sea ese el primer caso. Caso 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas variables dependientes vamos a tener en una función implícita? 3, ¿no? Entonces yo puedo decir como segundo caso, esta de acá, ¿no? O sea, vamos a tener 3 posibilidades. Entonces aquí yo puedo decir que y está en función de f y la variable independiente van a ser x y z, ¿no? Las otras variables que quedan. Entonces ahí que podemos indicar que podemos hallar la derivada parcial de y respecto a x y y bien, y de y respecto a z, ¿no? A otra variable. Nos falta una más, ¿no? Fíjense que en el caso 3 hemos despejado z, hemos despejado y. Ahora nos falta despejar la variable x, ¿no? Porque nos da estas 3 posibilidades de la función implícita de despejar. Sería y z. Bien. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que podemos derivar x respecto a y.
Y lógicamente que también X respecto a Z. Esas son las posibilidades de derivadas parciales cuando tenemos una función implícita y que no nos ha definido, ¿no? Por ejemplo, fíjense que las derivadas parciales que estamos encontrando es respecto a X, Y, Z, porque nos piden eso, ¿ya? Pero si yo dijese cuántas derivadas, o halléme las derivadas parciales de la siguiente función, mientras yo no le indique cuáles, ustedes tendrían que calcular esas 6, ¿no? Pregunta. Por ejemplo, veamos un ejercicio por ahí. No ese, otro, este. Fíjense que yo tengo una función y supuestamente yo no quiero, yo tacho esto, no quiero pedir eso. Y digo, encuentre las derivadas parciales de la siguiente expresión. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Calcular cada una de ellas. O sea, van a encontrar 6 derivadas parciales de dicha función implícita, ¿no? ¿Está claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Pero acá, fíjense que siempre en los libros y los enunciados, en los exámenes, se les pide puntualmente, deríveme esto. Entonces, por eso es importante que ustedes lean el enunciado. Vamos a borrar, pero no se olviden de esto, ¿ya? O sea, de todo esto que acabamos de ver. ¿Ya? Que si queremos hallar la derivada parcial en una función implícita, debemos encontrar las 6 derivadas parciales correspondientes. Pero por lo general nos preguntan siempre si encuentre la derivada parcial de Z respecto a X, no da la función. ¿Ya? Vamos a borrar, pero tomen en cuenta eso. Entonces, fíjense aquí en este ejercicio, en este enunciado, nos dice halle las derivadas parciales si la expresión está definida de esta forma, ¿no? X cuadrado más Y cubo más Z más 6XYZ igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Toda la expresión la igualamos a 6. Y de ahí comenzamos a definir nuestra derivada parcial. Encontramos. Fíjense que aquí hemos encontrado las derivadas parciales respecto tanto en X, en Y y en Z. Con las 3 podemos hallar todas las derivadas parciales posibles, ¿no? Fíjense que aquí hemos encontrado 2. Nos faltan 4. ¿Cuáles serían las otras 4? Pero de acuerdo al enunciado está bien. Pero si no hubiese esto, yo le pido ya las derivadas parciales, me faltarían 4. ¿Cuáles serían las 4? O sea, X y Y, las dos. nos faltaría, fíjense, esta que hemos despejado, Z en función de X y Y. Ahora nos faltan Y en función de X, X y Z. Y la otra, X en función de Y, Z. esa. Entonces, esa la hacemos, como aquí ya están calculadas de reemplazar. Fíjense que está la derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a Z y respecto a Y. Están todas. Entonces, lo único que faltaría es reemplazar y nos daría distintos valores, ¿no? No es difícil,
Es fácil. Pero tenemos que tenerlo bien claro ese curso. Bien, entonces vamos a quedar ahí. No quiero mostrarle porque parece que hay otra tarea. Ya me van a pegar si le doy otra tarea. Para la Gracias, siguiente, ingeniero. ¿listo? Para la siguiente clase nos vemos. De clase, ingeniero. Una pregunta. Hay que ir a la visita ahora, ¿no? Abríngame ya la Italia. A ver si nos encontramos. Hay que hacer rápida la visita y de ahí hacer la tarea. Tienen harta tarea. Están haciendo la tarea, Inge. Tienen Vamos harta a ir. tarea. Sí, hay harta tarea. Harta tarea de toda la materia. Sí, hay un ingeniero que dio 80 ejercicios de un práctico. Sí, van a salir, No le des ideas. van a salir buenos en práctica. Eso es lo importante. ¿Ya? Es que mientras no se le dan tareas, ustedes no le dan importancia. Y dando tareas, la verdad que algunos lo toman a conciencia, otros no. Pero el que agarra y practica no se va a olvidar nunca más. Ni en la otra vida se va a olvidar. ¿Ya? Quedamos así, nos vemos. Feliz Pascua. Y a ver si nos encontramos en una iglesia. Voy a dejar de compartir. Hasta luego, ingeniero. Luego. Hola, ingeniero. Luego, ingeniero. No, me acordaré. Hasta luego.